Marcos capítulo 9. Hemos estado viendo entonces cómo Jesús, bueno, ha estado haciendo milagros vez tras vez. Vemos cómo hace milagros, pero intenta, o les manda a las personas con quien está, a quien está sirviendo, ¿no? Les manda que no vayan hablando o no vayan repitiendo todo lo que ha estado haciendo porque no quiere, porque quiere predicar, ¿no? Su meta es predicar, su meta no es sanar en sí. Pues a lo largo del ministerio de Jesús, pues él tuvo que lidiar a menudo con grupos grandes de personas que nada más querían señales, ¿no? Nada más quería que hiciese cosas tremendas, pues como si fueran trucos de magia y cosas así. Darles de comer, multiplicar los panes y las cosas que hizo, pues evidentemente si estuviese Jesús hoy en día, pues sería lo mismo, ¿no? Tendría un montón de gente ahora igual pues con móviles y cámaras y cosas intentando grabarle y queriendo ver las cosas que hacía sin escuchar el mensaje. Y pues vez tras vez pues Jesús puso su enfoque en el mensaje, en quién era y qué es lo que quería decir. En el capítulo anterior llegamos a una sección muy importante en el libro de Marcos. Jesús estuvo hablando con sus discípulos y bueno, empezó preguntándoles, ¿no? ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Los discípulos le dijeron que pues algunos pensaban que era un profeta, algunos pensaban que era Elías, vuelto de los muertos. Pero Pedro, hablando pues por los discípulos, dijo, no, yo creo que tú eres el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, el que es Dios, el que ha venido para rescatarnos. Y Jesús le dio la razón, ¿no? Jesús le dijo absolutamente, yo soy el Mesías, yo soy esa persona. Le dijo, todavía no lo repitas, todavía no vayas divulgando esto. Y nos parece quizás raro, ¿no? Porque Jesús vino anunciando que era el Hijo de Dios. Pero hay que recordar que pues el Mesías para los judíos era algo... tenían una idea muy, muy errónea de lo que era el Mesías. Ellos esperaban un líder político, ellos esperaban a alguien que les librase de Roma. Y al decir Jesús que era el Mesías, ya los discípulos, que eran los que más le conocían y más cercanos estaban a él, ¿no? Ya tuvieron ellos la idea equivocada. No entendieron ellos quién era. Mucho más pues el pueblo, ¿no? Si Jesús hubiese dicho yo soy el Mesías, pues habrían amotinado y pues habría convertido en un montón de gente intentando rebelar contra Roma, y Jesús nunca vino para eso. No era revolucionario, no vino para luchar contra Roma ni enredarse en política, realmente, ¿no? Él vino para predicar el Evangelio. Bueno, eso le dice Pedro. Jesús después va y anuncia su muerte a los discípulos. Les dice, voy a morir, muy claramente. O sea, en palabras sencillas, palabras claras. Los discípulos no le entendieron. Igual pensaban que estaba hablando en algún tipo de parábola, algo así. No sé por qué, ¿no? Pero los discípulos no le terminaron de entender porque cuando vino la hora de su muerte, les sorprendió tanto que huyeron, sí, ¿no? No estaban esperando la muerte. Pero Jesús lo anunció justo antes de este capítulo, ¿no? Entonces aquí en Marcos es donde Jesús realmente está empezando a dar al lector y bueno, a sus discípulos, pues dejar muy claro, ¿no? Quién es exactamente. Y en el capítulo 9 pues vemos más, realmente Jesús revelándose, o dando a entender quién es. En el versículo 1, Marcos, libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 1, dice así. También les dijo, continúa hablando con los discípulos, ¿no? Esto es Jesús hablando a los 12. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este es un versículo muy curioso, se repite en otros de los evangelios. Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿no? Que, o sea, antes de que mueran,
van a ver, y usa esta frase, el reino de Dios, ¿bien? Que es una frase muy importante en la Biblia. Siempre habla del plan futuro de Dios, ¿no? El reino de Dios significa, pues, cuando reinará Jesús como Dios, como rey, reinará como rey sobre la tierra. Un día, bueno, y la Biblia habla de eso, ¿no? En un día futuro, Él va a sentarse en el trono y va a ser rey sobre el mundo, rey político y desde luego rey espiritual. Pero aquí Jesús les dice, ¿no? No vais a morir hasta ver el reino de Dios venido con poder. Ahora es un versículo muy curioso, ¿no? Todavía no se ha cumplido, o sea, hoy en día, en el 2021, ¿no? Todavía no se ha cumplido todo lo que es la profecía acerca de Dios, Jesús reinando físicamente, ¿no? Y yo, pues, hay personas pues que no creen que sea algo literal o algo así, ¿no? Yo estoy convencido de leer la Biblia que Jesús hablaba de un reinado literal. Los profetas el Antiguo Testamento también, ¿no? La Biblia cuando habla de estas cosas, pues lo habla en un sentido muy literal, ¿no? Todavía no ha ocurrido, por lo tanto, evidentemente todos los discípulos, los 12 discípulos, fallecieron hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué estaba hablando Jesús? Bueno, hay diferentes ideas de qué es lo que quería hacer Jesús. Yo creo que la explicación más sencilla y la correcta no es lo que vamos a ver en el próximo versículo, en el próximo pasaje. Va conectado a este versículo. En el próximo pasaje, si tienes títulos en tu Biblia, lo ves ahí, pues dice la transfiguración, ¿no? Y este es otra porción muy importante, también repetida en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, ¿no? Sección muy importante en la vida de Jesús terrenal, aquí en su ministerio terrenal. Bien, lo llamamos la transfiguración, eso viene de la palabra que se usa pues, en el griego. Pero vamos a leer lo que pasa aquí y hablar un poquito de lo que significa. Como digo, yo creo relacionado a este primer versículo donde Dios les dice que van a ver el reino de Dios venido con poder. Bueno, versículo 2. Dice así: 6 días después, bien, justo después de haberles dicho esto, de que no morirán antes de ver el reino, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Jesús con 3 de sus 12 discípulos, bien, estos son en varias ocasiones, ¿no? Son como el núcleo de los discípulos, son los más cercanos a Jesús. Y Jesús les escogió aquí y les dio un privilegio muy grande. Os recuerdo, ¿no? En el versículo anterior, no dijo que todos los discípulos verían al reino de Dios venido en poder, ¿no? Dijo que algunos de vosotros. Y ese algunos, pues yo creo que está hablando de estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Bien, Pedro le conocemos bien, Jacobo y Juan eran hermanos, Juan es el que escribió el cuarto evangelio y además las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, también muy conocido de la Biblia. Bueno, dice así, dice se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfigurar realmente significa transformar, bien, es una palabra no común en castellano. Pero dice, lo que está diciendo es que Jesús se convirtió en algo diferente. Y ahora nos va a dar un poco de descripción. Dice, y sus vestidos, esto es la ropa de Jesús, dice, se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Estos días hemos tenido mucha nieve, ¿no? Algunos han subido al monte a verlo. Pues, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto es curioso. O sea, describiendo la ropa de Jesús, yo me imagino, pues, en los días de Jesús, ¿no? No tenían, pues, la lejía, no tenían, no podían lavar la ropa de la misma forma que podemos hoy en día, ¿no? Y piensas en algún anuncio y el anuncio en la tele te muestra, ¿no? Esta marca de jabón pues, te deja la ropa tan blanco y el otro, pues, menos, ¿no? Bueno, Jesús tenía la ropa tan blanca, bien, que ni siquiera hoy en día, ni siquiera con la lejía se dejaba tan blanco. Esto evidentemente pues resplandecía, era algo absolutamente
diferente, muy, muy raro para los discípulos. ¿Bien? Bueno, porque lo notan como algo importante. Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora, esto es muy curioso, evidentemente, y muy importante también. Elías y Moisés son dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Bien, Moisés es el que guió a los judíos fuera de Egipto, les llevó hasta la tierra prometida. Él es el que escribió o nos dio por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, Génesis hasta Deuteronomio. Y Moisés, para los judíos, pues representaba la ley. Bien, la ley, la porción del Antiguo Testamento que era el mandamiento de Dios. Y Elías era un profeta, pero muchos le veían como el mayor de los profetas. Bien, Elías, también del Antiguo Testamento, era de los profetas más poderosos, o que Dios usó más. Bien, hizo muchos milagros a través de Elías. Y para los judíos, bien, esta persona era pues el profeta, el que representaba al profeta. Así que tienes al que representa la ley y al que representa los profetas del Antiguo Testamento. Son, pues, en muchos sentidos, las dos personas más importantes del Antiguo Testamento. Bien, los dos tuvieron parte muy importante en la nación de Israel. Pero lo más importante de todo, ¿no? Es que, a ver, estos dos estaban muertos. Lo más fascinante de todo aquí no es simplemente la importancia que tuvieran, sino que habían muerto hace muchos años. Y aquí están. No dice que aparecieron como una imagen, una figura, un espíritu o algo así de ellos. Dice que vinieron Elías y Moisés, hablaron con Jesús. O sea, en cuerpos resucitados. Ahora, evidentemente, completamente imposible esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de una visión rara que tuvieran, algo figurativo aquí, no. La Biblia pues está hablando literalmente. Está diciendo que estas dos personas, muy importantes del Antiguo Testamento, vinieron y hablaron con Jesús. No sabemos de qué hablaron, ¿bien? Pero, o sea, el efecto o lo que se ve aquí, ¿no? Es que están vivos. Y eso es lo que Jesús quería comunicar. Estas dos personas, muertas, evidentemente, de la historia, estaban completamente vivas, eran visibles, estaban hablando con Jesús. Bueno, la respuesta de Pedro es curiosa. No estoy seguro si entiendo del todo el motivo de lo que dice aquí Pedro. Creo que en gran parte es que Pedro, pues cuando no sabía qué decir, como en otras ocasiones, pues hablaba, ¿no? Lo primero que le venía a la boca, y era un poco la personalidad que tenía Pedro. Pero mira lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, hay que explicar un poquito qué es lo que está intentando decir aquí, ¿no? Estas enramadas pues son tiendas. Hay que pensar pues casi como tiendas, ¿no? Para hacer camping, algo así. Se usa en la Biblia se usa la palabra muchas veces tabernáculo. Es una tienda, es básicamente una protección del sol. Y se hacía con ramas de árboles, pero era pues una cosa para descansar debajo de ello, ¿no? Protección de los elementos. Ahora, se piensa, y es muy probable, que Pedro quizás dijo esto porque estaban justo ahora, en estos momentos, en el festivo de los tabernáculos. En Israel habían, bueno, una serie de festivos, bien, estipuladas en el Antiguo Testamento, que se celebraban, pues, todos los años. Uno de los más importantes que se celebraba era la fiesta de los tabernáculos, bien, y esto se describe en el Antiguo Testamento. Dios les dio las instrucciones para celebrar este festivo, y el propósito del festivo era recordar el tiempo cuando los judíos salieron de Egipto y estuvieron habitando en tabernáculos, ¿no? En moradas temporales en el desierto. Sabéis que pasaron pues 40 años desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, y en ese tiempo, en ese periodo, vivieron en tabernáculos o en tiendas.
Y la fiesta de tabernáculos era para conmemorar, recordar ese tiempo de ir de un lugar a otro, ¿no? Ese tiempo de travesía, donde no vivían en el desierto, o sea, no tenían hogar en el desierto, sino que hacían hogar temporal, ¿bien? Hay muchísima, eh, como se dice, muchos paralelos aquí a lo que somos nosotros, ¿bien? Nosotros, se podría decir, los cristianos, viviendo hoy en día en el 2021, estamos casi como en la misma situación que los judíos saliendo de Egipto, ¿no? Estamos en la tierra, pero no como nuestro hogar, estamos en camino hacia la nueva tierra, ¿no? Lo llamamos muchas veces el cielo, o la Biblia también lo llama la tierra renovada o la tierra nueva. Bien, estamos yendo hacia este reino de Dios, lo que Dios había mencionado en el versículo 1. No debemos pensar que nuestra morada está aquí, ¿no? No somos ciudadanos de esta tierra, estamos aquí de paso. No significa que hay que ignorar lo que esté pasando aquí, ¿no? Pero como cristianos estamos de paso, no tenemos aquí las raíces, no nos tenemos que enredar en pues las preocupaciones de este mundo. Yo veo muchas veces a cristianos pues metidos en la política, se preocupan mucho por lo que va a pasar en el gobierno y en una nación u otra nación o esta parte del mundo. Realmente el cristiano no tiene que no tiene que preocuparse por estas cosas. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de aquí, estamos en camino. Bien, y bueno, esto es algo que habla muchas veces la Biblia de ello. Estamos como los judíos viviendo en tabernáculos, estamos viviendo en moradas temporales. Bueno, todo esto para decir, Pedro recomienda esto, construir estas tres enramadas. Uno para Jesús, uno para Moisés, uno para Elías. Ahora, no quiero no quiero darle más importancia de lo que tiene, bien, como digo. Hay muchas teorías en cuanto a por qué dijo Pedro esto. ¿Era una cosa sabia? ¿Era una cosa necia de su parte? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería decir? Yo no estoy del todo seguro, bien, y no quiero hacer de ello algo importante. Es curioso que Jesús no le contesta. Bien, esto simplemente es la reacción de Pedro. Y bueno, si tuviese que darle alguna significancia, yo diría que Pedro demostró con su referencia a los tabernáculos que no estaba pensando en el reino de Dios. No estaba pensando en el día cuando ya no harían falta tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos realmente simbolizaba que venía a cambio en el futuro. Que un día ya no iba a ser necesario vivir en una tienda, sino que viviríamos en moradas, en lugares permanentes. Bien. Y Pedro igual lo dijo, igual no era esto de su sentir, ¿no? Igual lo dijo por otro motivo. Pero parece ser que Pedro, pues, no captó lo que Jesús estaba haciendo aquí. ¿Y por qué se transfiguró Jesús? ¿Por qué ocurre todo esto? Pues Jesús está demostrando a tres de sus discípulos, les está dando una ventana al futuro. Les está demostrando su plan, lo que dijo en el versículo 1, ¿no? Les está dejando ver el reino de Dios venido en poder. Ahora, es futuro, todavía no ha ocurrido, ¿no? Y Jesús les estaba dejando ver un poquito de lo que iba a ocurrir. Jesús un día, yo creo, bien, va a volver, va a tener, pues, como aquí vemos, ¿no? La ropa blanca, resplandeciente, va a ser algo completamente fuera de lo habitual, fuera de lo que conocemos. Jesús va a venir con los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, bien, Elías, Moisés y muchos más, bien, los que han sido resucitados, los que han sido, los que morarán con Jesús aquí en la tierra, bien, tú y yo, si somos cristianos, pues estaremos allí también. Vendrá y establecerá su reino. Y Jesús estaba dándoles una visión, dándoles un poquito ¿cómo se dice? Anticipación
por lo que iba a venir en el futuro. Bien, por eso vemos el versículo de antes, ¿no? Donde Jesús dice que no van a morir antes de ver el reino de Dios venido en poder. Pues de eso está hablando. Está demostrando cómo será cuando Él venga en su reino. Está demostrando un poco del futuro. Parece ser que Pedro no capta esto, ¿no? Pedro sigue pensando en el ahora, en el tiempo de los tabernáculos. Bueno, dice el versículo 6. Aquí Jesús no le responde, pero Marcos nos dice un poco que Pedro se equivocaba, y por eso creo que esa referencia a los tabernáculos es significante por eso, ¿no? Porque no está viendo el futuro reino fijo que durará para siempre de Jesús. Porque dice, no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro hablando en su ignorancia y hablando en temor. Entonces dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Vale? Bueno, esto entendemos, es la voz de Dios el Padre. Le llama a Jesús su Hijo, ¿no? Dice, este es mi Hijo, a él oíd. Dando como sello de reconocimiento, sello de aprobación, diciendo, este es el Mesías, este es el que va a venir en poder, demostrando la deidad de Jesús. Bien, una señal obvia, clarísima para los discípulos de quién es el Señor Jesús. Luego dice, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bueno, interpretaciones modernas de estos pasajes pues hablan como si Jesús y los discípulos estuviesen tomando alucinogénicos o drogas y cosas así psicodélicas. Eso es lo que serían las teorías modernas en cuanto a esto. No es lo que ocurrió aquí. Estamos hablando de eventos literales, eventos que uno dice, pues son eventos imposibles. Pues sí, son eventos imposibles, ¿no? Igual que todos los milagros que hizo Jesús, cosas incomprensibles o cosas físicamente imposibles que ocurrieron, ¿bien? Pero Jesús se transformó delante de ellos, vinieron presencialmente Moisés y Elías, estuvieron juntos y oyeron la voz de Dios, ¿bien? Literalmente, así como ocurrió. Esto está repetido en 2 evangelios más, ¿no? Esto es un evento importantísimo de la historia. Dice el versículo 9, y descendiendo a ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Muy curioso, ¿no? Otra vez, como en tantas veces aquí en el libro de Marcos, Jesús les dice, no quiero que me identifiquéis como el Mesías todavía. No quiero que se amotine la gente por lo que digáis acerca de mí. Dice, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado los muertos. Vendría el día cuando podían contarlo. ¿Bien? Y me imagino es lo que habrán hecho. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Bien, otra vez, no entendieron que Jesús hablaba, pues, literalmente de morir y resucitar de los muertos. Exactamente lo que iba a ocurrir un día más adelante. Llegaremos allí, Dios mediante. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, esto obviamente muy conectado a lo que acaban de ver. Vieron a Elías. No estoy seguro cómo sabían que era Elías y Moisés, ¿no? Porque evidentemente no existían las fotos. No sabían, no reconocerían la cara, digo yo, me imagino. Pero lo tenían claro. De alguna forma Dios les dejó entender muy claramente quiénes eran estas personas, ¿no? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, los discípulos aquí hacen una pregunta. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Los escribas decían eso porque en el libro de Malaquías está escrito que antes del Mesías vendría el profeta Elías. Bien, esto simplemente están hablando de la interpretación de una de las profecías de Malaquías. Dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Y como está escrito del Hijo del Hombre,
O sea, Jesús les dice, sí, es verdad, pero hay algo más importante. Bien, no solo lo que venga Elías, sino que el Antiguo Testamento habla del Mesías no como un libertador político, sino que alguien que va a padecer y sufrir. O sea, Jesús les está apuntando a otros pasajes de la profecía. Dice, porque os digo que Elías ya vino. Bien, según entendemos, el Elías profetizado era Juan el Bautista. Bien, él era, no era Elías resucitado, ¿no? Pero era un símbolo y él era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí está hablando Jesús de Juan el Bautista, ¿no? Que en estos momentos ya está muerto, ya ha sido decapitado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora, vamos a entrar a otra historia de otro milagro del Señor Jesús aquí ahora, ¿bien? Pero lo que acaba de ocurrir es Jesús demostró o sea, ciertamente a no poder equivocarse nunca a los discípulos que Él es el que vendrá, Él es el Mesías, ¿no? Él vendrá en poder, Él vendrá para reinar. Pero les acaba de decir también que primero tiene que morir, primero que tiene que padecer y ser rechazado. Bien, los discípulos aún no lo han entendido, no han juntado estas dos ideas de un Mesías que reina y un Mesías que muera primero, bien, pero Jesús les ha apuntado a los pasajes de la Biblia y se lo ha explicado ya. Bueno, dice, vio una multitud de escribas que disputaban con ellos y ¿qué pasa? Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Bueno, hay un grupo, una aglomeración de gente. ¿Qué pasa? Le vieron a Jesús, le saludaron, le dijeron que viniera a Jesús y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Bueno, ¿por qué están hablando los escribas con la gente? Bueno, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, ¿vale? Bueno, el hijo al parecer pues era mudo, no podía hablar, pero no era simplemente que no le funcionaban las cuerdas vocales, ¿no? En este caso era otro caso de endemoniamiento. Tenía un demonio dentro y una de las cosas que le causó en este hijo era el ser mudo, pero lo importante no era lo mudo, lo importante era el demonio aquí. El cual dice, donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando y dice a sus discípulos, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bien, esto pues parece casi de las películas del exorcismo y todo esto, ¿no? Esta persona, este hijo estaba endemoniado y pues acaba de describir cómo actuaba bajo la influencia de este demonio. Muy raro, ¿no? Cosas de endemoniamiento, pues no tengo ninguna experiencia con ellos y la Biblia lo describe como algo extremadamente triste y raro. Bien, es lo que estaba pasando aquí y muy curiosamente los discípulos que habían echado fuera demonios en otras ocasiones, dice que no pudieron contra este demonio. No tenían la autoridad. Bueno, habían intentado eliminar el demonio de esta persona y no pudieron. Otra vez, hay mucho que no entiendo yo de cuestiones de demonios, bien, simplemente hay que tomarlo pues como dice aquí la palabra. Han intentado echar al demonio de la forma que lo harían de normal y no pudieron. El demonio era más fuerte, más poderoso que en otras ocasiones. Respondiendo él, versículo 19, y todo esto es una historia, o sea, lo que dice aquí Jesús es realmente la razón por esta historia. Marcos lo incluye por esto. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Reacción fuerte de Jesús, ¿no? Les está hablando al pueblo y cuando dice generación incrédula es que no creen en Jesús, no creen en la palabra no creen en el mensaje que está predicando Jesús, no creen en el Mesías. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En este sentido de que yo os estoy librando de estos problemas, yo estoy aquí pues echando fuera demonios, curando, haciendo sanaciones, haciendo estas cosas,
Pero ¿hasta cuándo? Dice, yo no voy a estar aquí para siempre. Y estando aquí incluso no sois incrédulos. Bien. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Está muy triste, igual incluso enfadado, porque la gente solo quiere sus milagros y no su mensaje. Y aquí, una vez más, va a hacer un milagro. Bien, va a sanar a este hombre. Pero está frustrado, por lo menos está demostrando frustración, por el hecho de que quieren sus milagros, pero no quieren su mensaje, no quieren arrepentirse. Dice, traédmelo, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos, continuando haciendo lo que se describió antes. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño, lleva toda la vida así. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si podemos hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Bien, bueno, estas historias pues he oído de casos parecidos, ¿no? En otros países, cosas donde existen pues más cosas de brujería y cosas que no nos parecen, que no entendemos. Bien. Y yo no sé cuánto de eso es real y cuánto es misterio. O sea, yo no sé cuánto de eso ocurre, ¿no? Pero hay cosas que se asemejan mucho a lo que está describiendo aquí la Biblia, ¿no? Este demonio pues está controlando a la persona, haciendo que se autodañe, haciendo que se cause mal. Bien, a ver, en nuestra cultura hay mucho de gente que se autodestruye la vida. Mucha gente que se daña a sí mismo, puede ser físicamente o emocionalmente. Hay muchas diferentes formas, bien, de autodaño. Pero es un problema serio. Ahora, no son necesariamente casos de endemoniados, como aquí. Bien, no estamos hablando necesariamente de lo mismo. Pero eso es una de las cosas, o sea, eh, muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Bien, el demonio quería el mal de la persona que tenía controlada y le hacía daño. Bien, esto era simplemente una manifestación de ser endemoniado. Hacerse daño, pues, echándose al fuego y al agua. Um, Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Um, Jesús puede sanar a este hombre sin ningún problema, ¿no? Él no necesita la fe de nadie para creer, ¿bien? No necesita que la gente confíe en él para que él tenga poder para echar fuera el demonio y nada de esto. No, Jesús está hablando de una cosa mucho más importante incluso que la vida de este hijo. Está hablando de la salvación. El que cree en Dios, todo le será posible. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Bien, dijo, creo, esa palabra es, tengo fe, bien, confío en ti, lo que tú dices lo acepto como realidad, bien, eres tú la única persona en quien pongo mi esperanza y dice, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a tener más fe, incluso una oración. Y respuesta muy buena de parte del padre, ¿no? Queriendo, en este caso, pues queriendo cualquier cosa para su hijo, ¿no? Pero diciendo, demostrando que su única esperanza era Jesús. Se ve que los discípulos habían intentado, los escribas habían intentado, nadie podía ayudar a su hijo más que Jesús. Y este hombre lo sabía, sabía que Jesús era su única esperanza. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Nada de complicación, simplemente hablando a este demonio. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bien, bueno, aquí Jesús rescata la vida de este niño, este joven. O sea, Dios le hace un milagro aquí, ¿no? Le sana. Es exactamente lo que hace Jesús. Coge una persona rota, una persona dañada, una persona sin esperanza y le transforma, le sana. Bien, y es lo que hizo aquí. Le da vida. 28. Bueno,
y ahí termina esa historia, ¿no? Jesús le cura a este niño. Los últimos versículos aquí hablan de la respuesta de los discípulos a esta historia. Y termina en una nota muy, muy importante, muy interesante aquí. En el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Otra vez se ve que los discípulos, quizás los que no estaban con Jesús cuando subió al monte, bien, los otros 9, intentaron echar fuera a este demonio y se quedaron como tontos, ¿no? Hicieron todo lo que podían y el demonio no les escuchaba. Bien, y como digo, hay mucho que no entiendo acerca de este mundo de demonios. Bien, no sé por qué, no sé todo lo que ocurrió aquí, no sé por qué un demonio podía y otros no, pero bueno, esto es lo que ocurrió. Le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les da una contestación muy sencilla. Y les dijo, este género, este tipo de demonio, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y yo creo, bien, que esto no está hablando de una fórmula mágica para hacer cosas, ¿no? No es tanto o sea, no es que tenían que seguir un protocolo en particular para sacar a este demonio, creo yo. Jesús está hablando de una cercanía, una dependencia en el Señor Jesús, pues más grande que la que tenían. Se está diciendo a los discípulos, vuestro problema es, no estáis suficientemente cerca. Bien, os falta, seguís siendo pecadores. Y les dice, falta oración, falta ayuno. Lo que les faltaba era acercarse al Señor Jesús, estar más santificados, estar más cerca de Él. Quizás, y no lo sé bien, quizás Pedro, Juan y Jacobo podrían haberlo hecho. Ellos, al parecer, estaban más cerca de Jesús. Él les llevó a ellos al monte a ver su transfiguración y no los demás, ¿no? Y quizás esto es un poco reprenderles a los otros discípulos porque no estaban tan dependientes, no estaban tan cerca de Jesús como los otros tres. Encaja bastante con la historia de antes, ¿no? Y yo creo que es una reprensión, les está reprimiendo, perdón, a los discípulos y diciéndoles que les falta un poco. Falta, en este caso dice oración y ayuno. Y esto es básico, bien, esto es la forma de acercarse a Dios a través de la oración. Los discípulos podían hablar directamente con Jesús, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros a través de la oración fomentamos esta relación con Dios, ¿no? Hablando con Él, igual que hablarías con una persona, podemos acercarnos a Dios, podemos tener una relación más fuerte con Él, un vínculo más fuerte con Él. El ayuno, pues, es parecido a la oración, es el prioritarizar a Dios y quitar de prioridad las cosas, incluso como comida. Bien, el ayuno es dejar la comida un tiempo para enfocarte más en Dios. Y eso era lo que requería, eso es lo que les faltaba a los discípulos. No estaban suficientemente cerca a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en nuestro pasaje hoy? Bien, son historias, parecen no relacionadas, ¿no? Lo de la transfiguración con los tres discípulos más cercanos y después esta historia con nosotros. Bueno, yo creo, Jesús coge a sus tres discípulos, les da una visión del futuro, les dice, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo voy a venir y les demuestra, voy a venir en poder como el Hijo de Dios, no como un hombre humilde, porque la Biblia dice Jesús se humilló, ¿no? Para tomar la forma de un hombre, pero no va a venir en el futuro como un hombre humilde, ¿bien? Vendrá en poder y pues piensa en ropa resplandeciente o cualquier cosa que represente el poder, ¿no? Pero vendrá como Dios. Jesús no vendrá como una persona mansa, vendrá en poder. Bien, así como apareció a los discípulos, se transfiguró y había un cambio tremendo entre el Jesús que conocían y el Jesús en el cual se convirtió ahí en el monte, ¿no? Demostrándoles lo que iba a venir. Va a venir con los resucitados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿bien? Pero Él va a venir
en poder y va a establecer su reino. El reino de Dios es realmente el tema de la Biblia, ¿no? El plan de Dios para esta tierra. Un día va a reinar Jesús. La Biblia nos cuenta el final. No nos dice cuándo vendrá, ¿no? Nosotros estamos en este periodo esperando la vuelta del Señor Jesús. Pero la Biblia dice un día vendrá, reinará físicamente en la tierra, en la nueva tierra. Y Jesús demostró a los discípulos, esto es lo que va a pasar, ¿vale? Esta visión del futuro. Y yo creo que va un poco más allá porque no lo hizo con todos los discípulos, podría haberlo hecho, ¿no? Podría haberse transfigurado con los 12, pero no, lo hizo con estos 3. Y yo creo que nos está dando una distinción y una meta, quizás, como cristianos. Quizás esto debería hacernos reflejar. Bien, si yo fuese uno de los discípulos, ¿estaría yo en ese grupo de los discípulos más cercanos a Jesús? ¿O estaría con el montón que más adelante se ven un poco así humillados en esta situación con el demonio, ¿no? Que nos parece tan rara. ¿Dónde estarías? No era simplemente que Jesús quería más a estos 3 hombres que a los demás. No, estaban más cerca de él, tenían más hambre de Dios. Eran los que más querían estar con Jesús. Bien, más habían sacrificado, más se habían dedicado a él. Y estoy convencido que los otros 9 se quedaron avergonzados, no solo por lo del demonio, ¿no? Sino por quedarse fuera, porque Jesús les estaba diciendo, oye, tenéis este privilegio de estar conmigo, ser mis discípulos, pero no estáis aprovechando, no estáis buscándome, por lo menos no lo estáis haciendo como estos 3. Jesús dio un privilegio tremendo a esos 3. Ahora, tú y yo, como digo, si fuésemos discípulos, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos con los 3, los cercanos a Dios, o estaríamos en el montón? Veis que son muchos más los que, pues, eran discípulos sí, pero no estaban cerca de Dios. Espero pensar que estaría yo con los 3, pero no estoy para nada convencido, ¿no? Porque yo creo que me falta mucho por acercarme a Dios, me falta mucho por dedicarme a Él, a su servicio. Me distraigo mucho, me falta oración, me falta acercarme como debería ser, así que no lo sé. Bien, no sé si estaría, en qué grupo de los 2 estaría. Pero nuestra meta debería ser, pues, ser de los más cercanos, ¿no? Estar cerca de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para empezar, la oración. Bien, la oración y el ayuno, como dice aquí Jesús, ponerle a Dios por prioridad. Y espero que eso lo hagamos nosotros 3. Bien, hay mucho en este pasaje. Hemos ido un poco rápido, hablando de algunos temas. Temas, como digo, son versículos muy profundos. Pero espero que nos quedemos con eso, ¿no? Que tengamos un deseo de estar cerca de Dios, de ser los discípulos, sus seguidores más cercanos. Un día Jesús vendrá en poder, un día reinará, y espero que estemos todos preparados para ese día, ¿no? Sirviéndole al 100% hasta que ese día venga. Vamos a terminar allí, entonces, Marcos 9:29, y ahí lo dejamos por hoy. Que Dios os dé muy buena semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles en la iglesia, miércoles a las 7 o el domingo que viene. Bien, vamos a dejarlo ahí, voy a orar y terminamos. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor, gracias por este pasaje, por este tiempo que hemos podido pasar en la Biblia. Pido que ayudes a cada hermano, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a perseguir esa relación contigo, estar cerca de ti. Pido que nos ayudes a estar, pues, a ser fuertes en la fe. Damos tantas gracias por tu amor por nosotros, tu paciencia con nosotros. Pido que nos bendigas esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.